Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta su casa familia cristiana. Quiero empezar contándoles que estamos muy contentos porque damos inicio a partir de hoy a una nueva serie titulada El corazón de tu padre. ¿Cuál es el título? El corazón de tu padre, pero no el de tu papá terrenal, sino el corazón de tu Padre Dios que está en los cielos y que gobierna el universo entero. Amén. Y se trata de un estudio a través del Antiguo Testamento en el que aprenderemos la importancia de nuestra relación con Dios y la experiencia del pueblo de Israel conociendo a Dios después de haber sido formados por tanto tiempo en una nación y en una cultura politeísta como la de Egipto. Amén. Amén. Los jóvenes los invitamos por favor a salir a su reunión, allí van a recibir también la palabra de Dios. Los jóvenes pueden salir. Muy bien. Egipto, el pueblo de Israel, perdón, acaba de salir de Egipto y a través de Moisés empiezan a conocer a Dios, al único Dios, pero recordemos que vienen de ser formados por muchos años, por cientos de años, en una nación de adoración a muchos dioses. Se dice que superaban en esa época más de 300 dioses a los cuales le rendían culto. Pero ahora tienen que desaprender de esa cultura y ser guiados por Dios a través de Moisés. Esto se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 9, pero hoy vamos a centrarnos en esta primera parte del 4 al 6. Entonces, por favor, leamos juntos ustedes a través de las pantallas o de sus Biblias, si la tienen ahí, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice entonces, amarás al Señor con todo tu corazón. Hagamos así, por favor. Con todo tu corazón. ¿Sí lo saben hacer? Con todo tu corazón. Bien. Ahora, con toda tu alma, ¿vale? Y con toda tu fuerza. ¿Cómo es? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Muy bien. Quiero iniciar en esta mañana compartiéndoles un video acerca de algo que se llama pruebas de esfuerzo, que se hacen en unos sitios especializados. Estas pruebas de esfuerzo se practican a las personas, por ejemplo, antes de un procedimiento quirúrgico. Dependiendo del procedimiento, les hacen unas pruebas para determinar si la persona está en condiciones de ser sometido a ese procedimiento quirúrgico. En otras partes, por ejemplo, como en el campo del deporte, cuando un futbolista es transferido de un club a otro, les hacen unas pruebas para conocer la condición física en la que llega y si no tiene problemas o situaciones delicadas que vayan a impedir el desempeño de su labor en el club. Y de eso depende en gran medida la contratación del deportista. Quiero que por favor veamos este video. Una prueba de esfuerzo es un estudio muy importante en cardiología. Lo que se hace es valorar cómo responde el corazón hacia el ejercicio. Es una herramienta utilísima para conocer cómo está la condición física de la persona, si es hipertensa o no es hipertensa, si está controlada, si tiene arritmias peligrosas, si tiene bloqueos en el corazón, si está en un programa de rehabilitación cardíaca después de que tuvo un infarto o angina o falla cardíaca, cómo va respondiendo al tratamiento. Entonces nos da muchísima información. Este estudio debe ser indicado por un médico en respuesta a alguna necesidad, a algo que vamos a estudiar. Es una prueba que se hace en una banda sin fin o también se puede hacer en bicicleta y se van a medir varios parámetros. Va a estar conectada a un electrocardiograma, también se va a medir la presión arterial y se va a ir monitoreando los síntomas del paciente. Hay diferentes formas de realizarla. Generalmente es un protocolo establecido con cambios cada 3 minutos.
¿Qué se recomienda para que se prepare para una prueba de esfuerzo? Pues es importante no haber realizado ejercicio ese día, porque la prueba hay que obtener el mayor beneficio de información, entonces tiene que ser una prueba máxima con todo el ejercicio que pueda realizar la persona, tener un periodo de ayunas de unas 2 o 3 horas, pero siempre mantenerse una buena hidratación, venir con ropa deportiva, tratar de no ponerse mucho aceite o cremas en el cuerpo, porque los electrodos que se colocan se pueden resbalar y entonces perdemos parte de la información ahí. Los resultados, al finalizar la prueba, se realiza el reporte inmediatamente, en menos de 5 minutos, ya el paciente se va con el reporte completo. Muchas gracias. Iglesia, quisimos traer esta ilustración a nuestra enseñanza de hoy porque esto es semejante a hacernos una revisión de la calidad del esfuerzo que estamos realizando en torno a nuestra manifestación de amor hacia Dios. Si Dios nos hiciera una prueba de esfuerzo, atención a esto, como la que acabamos de ver, ¿qué información arrojaría esa prueba de esfuerzo a Dios? ¿Cómo encontraría, por ejemplo, Dios nuestra resistencia? Estamos trasladándolo ahora del campo físico al campo espiritual. ¿Cómo encontraría Dios nuestra resistencia en la vida espiritual? ¿Cómo encontraría Dios nuestro corazón? Como decía en el video, ¿será que encuentra bloqueos en el corazón? ¿Bloqueos para expresar nuestro amor a Dios? ¿Habrá algo ahí en el corazón que no está como debiera? ¿Qué información tendría Dios, por ejemplo, respecto a nuestro acondicionamiento no físico? Porque algunos los veo que están bien, otros también, pero sobre todo respecto a nuestra condición espiritual. ¿Qué información arrojaría esa prueba de esfuerzo? Que nuestra visión, ¿cómo encontraría el Señor nuestra visión del mundo, de la vida, de nuestra eternidad? ¿Cómo encontraría Dios nuestros reflejos contra el pecado? ¿Cómo estarían nuestros reflejos cuando vienen las situaciones de tentación o de pecado, las ocasiones de pecar? ¿Cómo encontraría Dios su condición espiritual? Algunos quizás pasen la prueba, otros tal vez tengan que volver a entrenar y presentarla más adelante. No, Señor, no pasó, qué pena con usted. Imagínense esto que sucediera delante de Dios. El problema es que nosotros sabemos por la palabra de Dios que cuando llegue el día en que seamos llamados delante de su presencia, lo más seguro es que no tendremos esa otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios ya se ha asegurado abundantemente de que las tengamos antes de que llegue ese día. ¿De acuerdo, iglesia? Así es. Pues bien, todo esto se relaciona con el título que hemos puesto a la enseñanza de hoy y es con todas nuestras fuerzas. Y hagamos así, con todas nuestras fuerzas. Muy bien. El pasaje bíblico de Deuteronomio 6, del 1 al 9, que es el que vamos a estar estudiando hoy, nos orienta acerca de lo que Dios desea de nosotros respecto a la forma en que le manifestamos nuestro amor. Todos conocemos este dicho: Dios no quiere una religión, sino Él quiere una relación. ¿Sí lo habían oído? Dios no quiere una religión, no le interesa eso. Lo que le interesa es establecer contigo una relación. Entonces, ¿cuál es el tipo de relación que Dios quiere establecer con nosotros? ¿Cómo conocemos los deseos de Dios hacia nosotros? ¿Cómo podemos aprender a acercarnos a Dios no a nuestra manera, sino a la manera de Dios? Porque la gente normalmente establece imaginarios acerca de la forma en que Dios piensa, de la forma en que Dios obra, de la forma en que se debe uno expresar o manifestar respecto a Dios. Hay algunos que dicen: yo no necesito ir a una iglesia para estar con Dios. ¿Será que esa es la forma en que Dios espera que un hijo suyo manifieste su amor hacia Él? Estando solo y apartado a su manera. No. Por eso, si usted vino hoy y tiene algunas de estas dudas, estamos en el lugar correcto. Por eso, la idea central para la enseñanza de hoy de Con todas nuestras fuerzas es: amar a Dios implica conocerlo cada vez más. Leamos todos la idea central. Amar a Dios implica
conocerlo cada vez más. Así que la palabra clave, ¿cuál es? Conocerlo. Conocerlo cada vez más. No puedes amar a lo que no conoces. ¿Cómo puedo amar algo que no conozco? ¿Cómo puedo enamorarme de algo que no conozco? Podríamos hacer una versión del refrán de dime con quién andas y te diré. Ahora dígalo conmigo así, miren. Dime qué tanto conoces a Dios y te diré cuánto lo amas. Dime qué tanto conoces a Dios y te diré cuánto lo amas. Sobre todo si lo amas como Él quiere que lo amemos. Entonces, esto nos lleva directamente al punto número 1 de nuestra enseñanza de hoy, y es: conozcamos la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos empezar a entender el amor hacia Dios? A través del conocimiento de su voluntad. Entonces, la gran pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros? Por eso quiero que miremos aquí, por favor, en la letra A, que le temamos, versículos 1 al 3. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas, di conmigo, temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos, que yo te ordeno. ¿Quiénes? Tú y tus hijos y tus nietos, o sea, toda la familia. Todos, ¿cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y ya vamos a ir diseccionando esto por partes importantes. Miremos lo siguiente. Primero, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le temamos. O sea que Dios es un Dios egocéntrico, un Dios orgulloso que quiere infundirnos miedo. Ya vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza que esto no es así, por supuesto, porque esto es lo que dicen afuera los que no creen o los que juzgan sin conocer. Miremos lo siguiente. Primero, establecer que hay unos mandamientos, unos estatutos y unos decretos. Y yo hice esta tarea conceptual. Mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es un precepto o una orden de un superior a un inferior. O también es jurídicamente el despacho de un juez por escrito de un mandato que se debe ejecutar, de algo que se debe ejecutar, ¿correcto? ¿Quién es ese juez? ¿Quién es la autoridad máxima? Dios. Entonces, el mandato está interpretado como ley, ¿de acuerdo? Es la ley de Dios. Y sobre esa ley que hay, absolutamente nada más. Entonces, número 1, cuando dicen mandamientos, son las leyes de Dios. Cuando Él habla de estatutos, cuando la palabra de Dios nos habla de estatutos, dice el concepto ordenamiento o conjunto de normas que tienen fuerza de ley. Es decir, son equivalentes a la ley, pero son para el gobierno de una institución o dependencia. O sea, Dios estableció estatutos para algunos pueblos, para algunos en particular, ¿de acuerdo? Desde su ley general, y hay unos detalles específicos en unos contextos y unas poblaciones. Y también están los decretos. Los decretos, dice aquí decreto, una resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el titular del poder? Dios mismo. En uso de sus facultades legislativas o el poder legislativo. Recuerden que Dios ha delegado su autoridad también. Entonces, el decreto es cuando o él mismo, la misma autoridad, u otro que tiene ese poder ejecutivo o las facultades ejecutivas, entonces decreta, ¿de acuerdo? Lo hizo Dios a través de otras personas. Dios legisló para unos pueblos unas cosas específicas y exclusivas, para otros unas similares o distintas, y otras generales para toda la humanidad. Unas de forma directa, otras a través de la revelación especial a quienes participaron de la escritura de la Biblia. ¿Como quiénes? Como Moisés, los profetas, David, Salomón, los apóstoles, en particular el apóstol Pablo. En ellos aparecen, ellos toman, por supuesto, de las escrituras antiguas y la revelación y la inspiración del Espíritu Santo para comunicar a todos nosotros las leyes de Dios, porque han sido delegados en esa autoridad legislativa de Dios. ¿De acuerdo?
Bien, entonces estamos en el contexto de que hay unos mandamientos, unos estatutos y unos decretos que se espera que nosotros temamos a esa ley de Dios. ¿De acuerdo? En la voluntad de Dios, entonces, uno es que le temamos. Letra B, que le obedezcamos. Escriba ahí, por favor, en su material, que le obedezcamos. Dice el versículo 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Le está diciendo no solamente que escuche sus mandamientos, sus decretos, sino que además, ¿qué? Dice, cuida de hacerlo, asegúrate, ten cuidado, observa que los hagas, que los obedezcas, ¿de acuerdo? Dice, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces ahora, si en la primera era el temor, ¿y qué es el temor de Dios? Saber que hay unas normas que cumplir, ya vamos a entenderlo mejor. Ahora la palabra clave es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Pues la obediencia es cumplir con la voluntad de Dios. Es aceptar y seguir sus mandamientos, sus enseñanzas, sus directrices, sus preceptos. La obediencia implica escuchar la voz de Dios, entender su voluntad y actuar, o sea, obedecer de acuerdo con ella. ¿Estamos bien? Esa es la obediencia. La obediencia también es una actitud de parte nuestra de sumisión y de respeto a Dios. La obediencia se entiende también como reconocer la autoridad de Dios y su soberanía. ¿Cómo es esto? Dios es soberano, por tanto, Él toma decisiones como Él sabe, como Él quiere. Y nosotros, cuando somos obedientes a Dios, ni siquiera nos atreveríamos a refutar o a preguntar o a reclamar a Dios acerca de sus decisiones. Esa sería la obediencia a Dios. Es también disponernos y someternos a su guía y a su dirección. No es como yo quiero, sino como Dios quiere que lo hagamos. Muy bien. Entonces, en la letra A dijimos que era temer. La voluntad de Dios, entonces, ¿cuál es? 1, que le temamos. Y 2, que le obedezcamos. Letra C, entonces uno dice, pero temerle y obedecerle, ¿para qué? Letra C, para que seamos bendecidos. Entonces, por favor, escriba allí, para que seamos bendecidos. Bueno, entonces ahora entendimos un poco mejor que Dios no es que Él quiera que le tengamos miedo porque quiere infringirnos ese temor. No es que Él quiere que le obedezcamos porque es un Dios egocéntrico, entonces tienen que hacer como yo diga. No, ¿saben por qué es? ¿Por qué? Porque quiere y sabe que obedeciéndole, que temiéndole, vamos a ser bendecidos, nos va a ir bien. Miren, dice aquí, para que tus días, dice el texto en el 3, dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques. Recuerden que en ese tiempo tener muchos hijos era sinónimo ¿de qué? De prosperidad, de bendición. Bueno, esa multiplicación también tiene que ver con llevar una buena vida. La obediencia a Dios trae buena vida. Dice, para que te vaya, para que tus días, dice, en la tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios, tus padres te ha prometido. Para que tus días sean prolongados. ¿Qué significa cuando dice que para que nuestros días sean prolongados? ¿Significa que vamos a vivir hasta muy ancianos? Pues no sería tan así porque usted ve que hombres de Dios o mujeres de Dios pueden morir a una temprana edad. Entonces sí, es muy probable que tengamos una vida muy sana, muy buena, alejados del problema y vivamos muchos años aquí en la tierra y gloria a Dios por eso. Pero si no sucede, realmente lo que esto significa para que tus días sean prolongados es para que tengamos vida eterna, para que podamos vivir eternamente, para que nuestra existencia sea prolongada en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. ¿De acuerdo? Es decir, que Dios quiere que cumplamos su voluntad, quiere que le temamos, quiere que le obedezcamos porque quiere
bendecirnos. Ahora sí entiendo por qué Dios hace todo esto, por nuestro propio bien. Y hay muchas de pronto preguntas que podrían surgir. Bueno, y si eso es así, ¿por qué Dios entonces simplemente no nos bendice y ya? Pues porque Dios se ha asegurado de que nosotros le busquemos genuinamente desde nuestro corazón, no programados como quien programa un robot o una máquina. ¿De acuerdo? Punto, para no entrar más allá. Pero entonces la voluntad de Dios y todo esto es porque Él sabe que es el bien para nosotros. Miren, si nosotros obedecemos a Dios, vamos a tener calidad de vida en todos los aspectos de nuestra humanidad. Por ejemplo, obedecer a Dios, ¿será que va a producir calidad de vida o bienestar o buena vida, tranquilidad, estar alejado de tanto error, por ejemplo, en nuestro trabajo, en la universidad, en la familia, en la sociedad? Obedecer la voluntad de Dios hace que actuemos bien y en consecuencia estemos menos expuestos a cometer errores. Si nosotros andamos en obediencia a Dios, vamos a evitarnos muchos sufrimientos, muchísimo menos que aquellos que andan por la vida sin temor de Dios. ¿Esto es claro o no, iglesia? De acuerdo, si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, nos va a ir bien, por eso dice la palabra, para que te vaya bien. Yo no sé, los que llevan un tiempo caminando con el Señor, podemos decir que nuestra vida ha sido transformada. No han desaparecido totalmente las dificultades, pero vivimos en gozo, vivimos en felicidad, tenemos refugio. Cuando estamos en momentos de dificultad tenemos a quien ir y nos levanta rápidamente. Amén. No así con aquellos que no andan con Dios, que viven en desesperanza y en angustia. Por eso entonces, por favor, ya como entendimos que se trata de temerle a Dios, de obedecerle para ser bendecidos, vamos al punto número 2 y dice, amemos profundamente al Señor. Entonces, el número 1, que es conocer la voluntad de Dios para amarlo como Él quiere, implica también que lo amemos profundamente. Veamos por favor en la letra A, amemos al Dios verdadero. Escriba ahí por favor, al Dios verdadero. Y dice el versículo 4, escucha, oh Israel, al Señor. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esto implica básicamente dos cosas. La primera, que sepamos que solamente hay un Dios, uno solo y verdadero. Y además, ese uno, ese único Dios verdadero es nuestro Dios. Amén. Amén. La Biblia registra que habla de otros dioses, los dioses de los cananeos, de los amorreos, de los jebuseos, pero resulta que está refiriéndose a los dioses paganos, es decir, a creaciones de ellos o creencias de ellos acerca de Dios. Pero Dios solamente existe uno solo, ¿de acuerdo? Y es nuestro Dios. Y lo segundo que implica es nuestra fidelidad a Él. Dice, el Señor uno es, solamente uno. Es decir, que solo a Él adoramos, solamente en Él está puesta nuestra confianza, solamente en Él está puesta nuestra devoción. Dios espera que nosotros confiemos únicamente en Él y no pongamos nuestra esperanza, nuestra ilusión en otras cosas. Porque eso finalmente se llama ¿qué? Idolatría. Bien, entonces ahora la letra B, por favor. Uno, un solo Dios, y B, amemos a Dios como Él exige que le amemos. El versículo número 5 entonces dice, como Él exige, no a nuestra manera, ¿de acuerdo? Como Él exige. Quinto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, sin reservas, con total sentido. Y veamos la primera imagen, el corazón. Entonces todos así, con todo tu corazón. Así hacen cuando en la televisión, ¿no? Muestran así el gol, los futbolistas. Con todo tu corazón. El corazón se ha relacionado con las emociones por una sinapsis que hay desde el sistema nervioso en el cerebro y se expresan a través del corazón porque se acelera el ritmo cardíaco, la respiración también, pero entonces empieza a bombear más sangre y se siente. ¿De acuerdo? Cuando tenemos temor, ¿qué pasa con el corazón?
se acelera, ¿cierto? Pero no solamente en las emociones negativas, sino también en unas muy bonitas como la alegría, el amor, el corazón que también empieza a latir. Una anécdota pequeñita, llevaba mucho tiempo sin ver a mi nieta en Medellín, llevaba casi un año, y cuando regresé y estábamos en la puerta y abrieron la puerta y ella apareció, mi corazón saltó. Yo nunca había sentido algo así, pero tan fuerte, tan fuerte. Sí, obviamente amo a mi esposa y uno siente cosas tan lindas también durante la relación y cuando empiezan a conocerse y el corazón también se alegra muchísimo. Pero ese día yo sentí que mi corazón saltó, una cosa que yo no había sentido. Lo conté en el momento, dije, la vi y el corazón pegó un brinco. Por eso hay una relación entre el corazón y las emociones. ¿Qué implica entonces que amemos a Dios con nuestro corazón? Es decir, con emoción, con sentimiento, con devoción. Esa devoción es algo que nos mueve a hacer cosas sin tener que racionalizar tanto, sin tener que razonar tanto, sin tener que someter todo como a juicio o a entender. Cuando uno ama con el corazón, no se para o no se detiene tanto a observar tanto detalle o tantas cosas, simplemente expresa, ¿de acuerdo? Pero además dice que lo amemos con toda nuestra alma. Y miren la palabra que se reitera, ¿no? Dice, con todo nuestro corazón. Es decir, ¿nos reservamos parte del amor a Dios? No, con todo el corazón. Y ahora dice, con toda tu alma. Toda tu alma implica tu vida interior, nuestra vida interior. Implica que lo amemos espiritualmente, con integridad, en una relación personal, con inteligencia, con coherencia, con conocimiento. El alma es el ser, todo lo que nos diferencia de los animalitos, que tenemos el conocimiento, que tenemos el entendimiento. Es decir, que no solamente por emoción, sino que también debemos hacerlo integralmente. ¿De acuerdo? Bien, y también dice ahora así, con toda tu fuerza, insiste en la palabra, con toda tu fuerza, no con esfuerzo. Amemos a Dios, sí, con el corazón, con tu alma, reservándote cosas para Dios, no, con toda tu alma. No hay áreas de nuestra vida que debemos reservar a Dios. Ni el área económica, ni el área sexual, ni el área familiar, ni el área personal, no. Toda tu alma. Ahora, con todas tus fuerzas o con toda tu fuerza, pues implica, como la palabra lo dice, con esfuerzo, con diligencia, con entrega, con sacrificio, con servicio a Dios. Sirviéndole es también una forma de amarlo con nuestras fuerzas. Con sacrificio, cuando tengo que destinar tiempo, cuando tengo que levantarme muy temprano, cuando tengo que ir y hacer la tarea, cuando tengo que ir a buscar a Dios, cuando soy capaz de superar mi propia disposición y poderme levantar temprano a orar, a leer la palabra, a estar con Dios, a buscarlo. Esto implica con todas nuestras fuerzas. Bien, entonces vamos entendiendo. Número 1, conocer la voluntad de Dios. Su voluntad es que le temamos, que le obedezcamos porque quiere bendecirnos. Y ahora necesitamos nosotros también amarlo profundamente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y además también con toda nuestra fuerza, con toda nuestra disposición física. Y tercero, otra forma de empezar a crecer en nuestro amor a Dios es que crezcamos en el conocimiento de la palabra. Número 3, crecer en el conocimiento de la palabra. Y por eso quiero recordarles la idea central del día de hoy. Leámosla, por favor. ¿Cómo podemos entonces amar a Dios? Implica conocerlo cada vez más. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Tercer punto, tercero, en el conocimiento de la palabra. Letra A, por favor. La palabra debe ser el eje central de nuestra vida. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa que estén sobre tu corazón? Que deben estar ahí vivas en todo momento. Siempre tenerlas presentes. Mire que en el ámbito institucional hablamos del talento humano
Y una de las áreas de talento humano es el servicio al cliente. Y en servicio al cliente se dice que cuando el cliente se encuentra con uno de los trabajadores se llama momentos de verdad. Dice momentos de verdad, es decir, donde ahí va a haber una percepción de la calidad en la institución o en la empresa. Pues los momentos de verdad nuestros es cuando viene la situación o el contexto en el que debemos actuar bíblicamente, en el que debemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Son los momentos de verdad. La palabra dice que debe estar sobre tu corazón, debe estar ahí siempre, viva, que sea parte tuya. La palabra de Dios es nuestro eje central, es el riel del tren. Nosotros llevamos el tren, pero debemos guiarlo ¿por dónde? Por donde va el riel, por donde Dios nos indica, por donde Dios nos orienta. La palabra de Dios es nuestro marco de referencia. Actuamos de acuerdo a lo que diga la Biblia, de acuerdo con lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro marco conceptual para los más estudiosos o más académicos, los que les guste estos términos. Entonces, es nuestro marco conceptual, es nuestro marco doctrinal, es nuestro marco epistemológico, ontológico y teológico. Es decir, es el que explica nuestra razón de ser y nuestra relación con Dios. La palabra de Dios es la que sustenta toda nuestra fe. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos entonces, para poder amar a Dios, conocerlo más? A través del conocimiento de su palabra. Y veamos, por favor, en la letra B. Esta palabra que hay que conocer debe ser aprendida y enseñada. Dice en el versículo 7, y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miremos la primera parte, las enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Qué implica que sea diligentemente? Con constancia, con esfuerzo, con disciplina, con insistencia, educar a nuestros hijos en la palabra. Y no podemos nosotros enseñarla si no la hemos aprendido. Debemos, primero, responsabilidad como padres, conocer la palabra de Dios para podérsela enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia. Y recuerden que dice al principio que a sus hijos y a sus nietos, o sea, a toda la familia. El estudiar la palabra de Dios no solamente devocionalmente, sino también académicamente. Es decir, devocionalmente es cuando leemos la palabra de Dios, oramos y reflexionamos en qué Dios nos puede enseñar a través de ella. Pero también académicamente cuando indago qué fue lo que pasó, por qué dice esto, qué realmente es lo que quiere decir, históricamente qué estaba sucediendo en este lugar, aplica para mí hoy o no, etc. Esto se aprende estudiando, también por iniciativa propia, pero también, por ejemplo, viniendo a las clases de discipulado. Entonces hago de una vez el anuncio. Escuela de discipulado, ya la iniciamos a partir de hoy, se inició entre las 10 y las 11 de la mañana. Si usted quiere crecer en su amor a Dios y amar a Dios más a la manera de Dios que a la suya, debe conocer su palabra y para eso son también estos espacios. ¿De acuerdo? Entonces prográmese para venirse. Si usted viene a este servicio, llega a las 10 y hace su curso para aprender más acerca de Dios y amarlo más entendiendo su voluntad. Bien, entonces aprender a asistir, por ejemplo, a los grupos pequeños, a la escuela bíblica, asistir constantemente a los servicios. Aquí estamos aprendiendo también acerca de Dios porque estamos mostrándolo por la palabra. Para otros que quieran hacerlo, inscribirse a cursos confiables de instituciones que sabemos que manejan una sana doctrina. Inscribirse a cursos en las universidades para los que lo deseen, que estén pensando en qué carrera hacer, pues si Dios lo pone en su corazón, haga una carrera en teología o una especialización o una maestría o un doctorado si ya tiene su maestría. Todo esto es bueno para crecer en el conocimiento de Dios, pero no es, digamos, todo. Esto no lo es todo, es importante, pero es bastante, ¿correcto? Es fundamental. Miren, una persona que solamente cree que amar a Dios solamente desde su intuición, desde lo que siente en su corazón, pues puede tener muy buenas intenciones, pero no estudia, se vuelve una persona religiosa, se vuelve una persona fanática, se vuelve una persona mística y realmente no conoce bien a Dios. Entonces
todo es pecado, todo está mal, o todo lo sataniza, o vive criticando a todo el mundo porque no conoce a Dios. ¿Qué más habla Dios acerca de nuestra relación con los demás también y con Él? Y una persona que cree que solamente estudiando, que solamente haciéndolo académicamente, pues se va a volver un cabezón ahí lleno de conocimiento, pero es una persona que no refleja a Dios en su corazón. ¿De acuerdo? Entonces se necesita de las dos maneras de estudiar y de conocer a Dios a través de su palabra. Académicamente, pero devocionalmente, en oración, en reflexión profunda con Él, en arrepentimiento, buscando fortalecer la verdad y no buscando a ver dónde están los fallos de la Biblia para creer que es mentira, ¿de acuerdo? Porque hay que también buscarle de la manera correcta, con la motivación correcta. Bien, entonces, por eso, letra C, por favor, pensemos, si hay que estudiarla, hay que enseñarla a nuestros hijos, hay que aprenderla, pues también hay que aplicarla. Y entonces, ¿dónde? C, todo lugar es bueno. Hay lugares donde debemos aplicarla o enseñarla, y hay otros donde no conviene. Pues no, dice la palabra de Dios que en todo lugar es bueno. Dice así, 7, la enseñarás diligentemente a tus hijos, y la segunda parte, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, cuando estés en la casa y cuando estés en la calle, allí en la sociedad. Hablar de la palabra fuera de casa es llevar esperanza, es testificar a través de ella las maravillas de nuestro Señor. Hay creyentes que por temor a ser tildados de religiosos o para que los demás no piensen que es un fanático, entonces se abstienen de expresar con libertad la palabra de Dios. Les da pena, por ejemplo, orar en un restaurante. Entonces como que en la casa eso sí ora, juiciosito, pero en el restaurante no, porque es que en el restaurante pues de pronto no sé, no queremos incomodar. Esos temores hay que quitarlos de nuestra vida. Miren que hacerlo puede inspirar a otros allí en el restaurante. No lo hacemos para que nos vean y entonces sean simplemente inspirados. Lo hacemos porque siempre tenemos esa acción de gratitud, esa actitud de gratitud hacia Dios, pero mire que hacerlo con la motivación correcta puede inspirar a otros también. Decir, ve, ellos agradecen a Dios. Mire esa gente, esa familia que está en esa mesa. Y eso puede terminar inspirando a otros también a hacerlo o a acercarse a Dios. Hay personas que hay alguien en necesidad y no se atreven a hacer una oración y reprimen su espíritu para dar gloria a Dios públicamente y no oran por esa persona. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero como que hay un temor ahí en el corazón que nos detiene o algo, o hay alguna condición que nos hace que no podamos hacerlo libremente. ¿Qué pasa si hay alguien en necesidad, alguien está llorando, está triste, sucedió algo y no somos capaces de decirle, ven, quiero orar por ti? Podemos hacer una oración y declarar la palabra, recitarla, expresarla, manifestarla, porque esa palabra va a fortalecer a esa persona. La palabra trae aliento nuevo. La palabra puede renovar a una persona en lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y nosotros entonces la restringimos y esto solamente sucede en la casa y en la iglesia, pero ¿por qué no allí en la sociedad, en el trabajo, en la universidad, en la calle? Si vemos a alguien llorando en una esquina, tratemos de acercarnos. Le pedimos si podemos orar por él. Y si nos dice que no, pues bueno, pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Algunos son cristianos anónimos, cristianos incógnitos o secretos en la sociedad. Van por la calle o están en el trabajo, pero nadie sabe que son cristianos. Y además porque la persona misma se procura que nadie lo note. Y esto es contrario a lo que Dios quiere. Hemos insistido en que no es suficiente ser cristianos, sino que hay que parecerlo. Es decir, tiene que notarse que somos. Tiene que notarse que Dios está en nosotros. ¿De acuerdo? Bien. La letra D, por favor. Todo momento es bueno. No solamente en todo lugar, sino también en todo momento.
Miren que la palabra de Dios dice, les quedo debiendo la cita, pero yo sé que ustedes la recuerdan, muchos de ustedes la recuerdan, que dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, no hay lugar restringido para la palabra de Dios, ni tampoco hay momento restringido para compartir la palabra de Dios. Dice el 7, no solamente cuando andes, cuando estés en tu casa, ni cuando andes por el camino, sino también cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto no quiere decir que es solamente al acostarse y al levantarse. Lo que quiere decir es que desde muy temprano hasta el último momento del día. ¿Ok? Yo quiero que pensemos en algo. Levanten la mano los que creen que la Biblia es la poderosa palabra de Dios. Levanten la mano. ¿Cuántos creen que la Biblia es la poderosa palabra de Dios, que tiene poder? Muy bien, yo quiero que se pongan de pie. Se pongan de pie los que creen que la Biblia es la poderosa palabra de Dios. Pongamos de pie, por favor. Gracias. Muy bien. Wow. Toda la iglesia. Bien, segunda parte del ejercicio. Entonces, estamos de acuerdo en que la Biblia es la poderosa palabra de Dios. ¿Están entendiendo qué nos van a decir ahora, Dios mío? Bien, se van a sentar solamente, pero solamente aquellos que leen la palabra de Dios. Escuche bien, vamos a ser sinceros. La Biblia todos los días sin falta. Por favor, quédense de pie, solamente los que la leen todos los días sin falta. Se quedan de pie, solamente los que la leen todos los días sin falta. Si le falta un día, no se vale. No se vale. Todos los días. Sí, la lee todos los días. Todos los días lee una porción de la palabra. Todos. Bien. ¡Wow! Miren ahora. ¿Se bajó el número? Hermanos, no lo hacíamos para esto, pero bueno, los felicitamos, de verdad. No era para esto, ustedes tampoco se pararon para esto, ni siquiera sabían. Siéntense, por favor, gracias. Óigame, no lo voy a hacer para que no pasemos pena, pero vamos a decir algo. ¿Qué pasa si la pregunta hubiera sido, permanezcan de pie los que están en redes sociales todos los días sin falta? ¿Cuántos se hubieran sentado? Ninguno. Permaneceríamos de pie todos, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Hermanos, la reflexión y la parte seria de esto es si la Biblia es la poderosa palabra de Dios y creemos absolutamente en ella, ¿por qué es tan difícil que seamos constantes? Y relacionándola con el tema de hoy, ¿será que Dios, cuando ve a sus hijos juiciosamente buscándolo a través de la Escritura, ¿no siente nuestro amor por Él? Claro. Él nos ve y dirá, ese hijo me busca, quiere más, quiere saber más, quiere aprender más, está buscando, quiere escucharme a través de mi palabra. Entonces, entonces estamos entendiendo la voluntad de Dios con nosotros respecto a la forma en que manifestamos su amor. De acuerdo. Bien. Por eso, número 4, y vamos a cerrar con esto, y esta parte nos puede seguir confrontando. Veamos esto. Demos testimonio de nuestra fe. Demos testimonio de nuestra fe. ¿A través de qué? No solamente en conocerla, sino aplicarla. Recuerde que decíamos obedecerla, y esto implica entonces dar testimonio. ¿Cómo? A través de nuestras acciones. Por eso en la letra A escriba acciones santas. Acciones santas. Versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Primera parte, las atarás como una señal a tu mano. Aquí está haciendo una relación de nuestras manos con el hacer, ¿de acuerdo? Como una, dice, señal a tu mano, es decir, que todo lo que hagas, todo lo que toques, todo lo que sea producto de tus manos o de tu hacer, debe estar alineado con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere de nosotros. Esa es una manera de dar, ¿qué? Testimonio de nuestra fe.
amamos a Dios y Dios se siente amado a través de nuestro buen testimonio, nuestras acciones santas. Recordar que en cada acción, en cada cosa que hagamos, deben estar alineados con la voluntad de Dios, debe reflejar los principios de Dios. Esto implica legalidad, pureza, rectitud, valores morales en nuestro hacer, en nuestro actuar. Bien, entonces dice la segunda parte, letra B, segunda parte del texto, letra B, pensamientos santos, acciones y pensamientos santos. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Haga así conmigo. Aquí, mire. ¿Se acuerda cuando decimos a alguien así? Mire, lo llevo aquí. Lo que tiene que llevar ahí es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Como dice, como insignia entre tus ojos. Los ojos se relacionan con nuestros pensamientos. Nuestros ojos como entrada a nuestro ser interior. Usted sabe, ¿cierto? Que sus ojos son la ventana, ¿cierto? Hacia el mundo. Y hacia adentro, ¿quién está? Nosotros solitos. Y solamente lo sabemos ¿quién? Nosotros y Dios. Los demás no saben exactamente todo lo que hay dentro de nosotros. Toda nuestra forma de pensar, nuestro ser, nuestro actuar, cuando estamos solos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que se nos ocurre. Cuando están incluso ahí y uno está pensando, ¿será que esos pensamientos son santos como Dios quiere que lo expresemos? Pues cuando tú tienes pensamientos santos, es Dios quien se agrada porque se siente amado, porque está siendo obediente a su voluntad. Bien, nosotros hemos sido transformados por la palabra de Dios en nuestra manera de pensar. ¿Recuerdan el otro texto que dice que no os conforméis a este mundo, sino que sea renovado nuestro entendimiento? Nosotros ya vemos el pecado de otra manera. Nosotros no lo vemos como antes. No le encontramos justificación por ningún lado. Nos apiadamos o nos compadecemos de aquellos que están en pecado y que su vida está siendo destruida. Pues bien, entonces no solamente con acciones, con pensamientos santos, sino también con evidencias espirituales. Letra C, por favor. Evidencias espirituales. Dice en el versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué será que las ponemos en los postes de la casa y en las puertas? ¿Qué podrá implicar eso? Ayúdenme. ¿Qué puede implicar que estén en nuestras puertas la palabra de Dios, la voluntad de Dios y en los postes de la casa? Que es que se haga evidente para los que viven alrededor. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que conocen por el testimonio y por mis acciones y por las evidencias que Dios es parte de nuestra vida? Mira, amar a Dios, iglesia, es asistir a la iglesia solo por obligación o aparentar ser religioso o porque se volvió una costumbre. Eso es una demostración superficial de amor hacia Dios. Miren, repetir oraciones sin sentido, de manera mecánica, esto no es una manifestación sincera de amor a Dios, es una manifestación superficial. Escuchar música todo el tiempo en el carro, pero su vida no ha cambiado, su vida no da testimonio de Dios, esa es una manifestación superficial de que usted es un cristiano. Asistir al servicio y en la alabanza, entregarse en la adoración y tal vez para que los demás lo vean, esa es una manifestación superficial del amor a Dios. Saberse muchos textos bíblicos, recitarlos de memoria, hablar con otros, presumir que sabemos, pero si no lo vivimos, esa es una manifestación superficial del amor a Dios. Es decir que en nuestra casa los vecinos, la comunidad cercana debe identificar en nosotros a una familia cristiana, así como el nombre de nuestra congregación. Que deben identificar en nosotros una familia ejemplar en el trato con los hijos, en el trato entre esposos, sin escándalos, un relacionamiento adecuado con nuestros vecinos,
sin olvidar que estamos siendo observados por Dios, pero también por ellos. Y recuerden que estamos en un mundo que por naturaleza es hostil a Dios. Entonces van a estar muy pendientes de lo que ustedes y yo hagamos en nuestra vida. Una buena medida de la prueba física, de la prueba de resistencia, sería preguntar a los vecinos, ¿cierto? Como dicen en la iglesia tradicional, amén o ay, ay, ay. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si le preguntan a mis vecinos, vecino, el vecino del frente usted lo conoce? Sí. Juan Carlos, sí. ¿Usted qué opina de él? Lo que ellos digan será importante, seguramente, si son sinceros, si son honestos, ¿no? Pero supongamos que sí, ese sería parte del reporte de nuestra prueba. ¿De acuerdo? Sí debe importar, pero no por aparentar, sino que tiene que notarse y ser buen testimonio con nuestra vida acerca de Dios. Porque miren, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros podemos estar minando en esas personas la posibilidad de acercarse a Dios por nuestro mal testimonio. Y entonces esa alma será perdida, será tomada ¿qué? A nuestra cuenta. Porque ¿qué van a decir? Ve al vecino y dice que cristiano. No, si eso es así, ¿yo para qué voy por allá? Y estamos haciéndonos responsables. En parte somos una piedra de tropiezo. Y no puede ser así. Manifestamos el amor a Dios con nuestro testimonio. ¿De acuerdo? Por favor, pongámonos de pie para terminar, para orar. Cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Si Dios te habló, dale gracias. Dile, Señor, gracias por recordarme o por enseñarme cómo quieres que te ame, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella te conozco cada vez más, Señor. Te pido que toques nuevamente mi corazón, Señor, y lo llenes, lo inundes nuevamente de ese amor, de ese anhelo de buscarte, de estar contigo en comunión constante. Llénalo del anhelo de leer tu palabra, de buscarte en intimidad, de volver a la oración, porque hemos perdido nuestra constancia en nuestra comunión contigo, Señor. Señor, por favor, renueva nuestras fuerzas. Renueva, Señor, las fuerzas de tu iglesia. Que tu Espíritu nos inunde de su presencia, Señor, para renovar toda nuestra fuerza, nuestra voluntad para estar contigo, Señor, para anhelarte, para buscarte. Renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, dice tu palabra. Úngenos con un aceite nuevo, Señor, fresco, para poder compartir tu palabra con otros, hacer visibles a ellos y amarte con libertad, expresar con total libertad lo que vivimos contigo, Señor. Sin restricciones, sin temores, sin temor al que dirán, al que van a pensar, sino que con gran orgullo, con alegría, con gozo, podamos compartir tu palabra a tantos que lo necesitan, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, iglesia. Démosle un aplauso a Dios por su palabra esta mañana.